Muchos creyentes piensan que el 2025 será solo otro año de espera y que todas las profecías sobre los últimos tiempos no son más que especulaciones de predicadores excesivamente celosos. Pero les aseguro que lo que me sucedió cambiará para siempre cómo entienden el cronograma de Dios para la humanidad. Lo que presencié durante esas horas sagradas los estremecerá hasta lo más profundo, porque vi la secuencia exacta de los eventos que conducen al arrebatamiento, y el evento final ocurrirá antes de lo que cualquiera espera. Mi nombre es David Jefferson. Tengo 58 años, y hasta esa noche llevaba lo que la mayoría consideraría una vida común. Trabajo como supervisor de mantenimiento en una planta de fabricación en Ohio. He estado casado con Sarah durante 32 años y tenemos 3 hijos adultos. Les cuento esto para que entiendan que no soy un predicador carismático ni un profeta autoproclamado. Soy solo un hombre común que lee su Biblia todas las mañanas y que se ha sentido cada vez más perturbado por el estado de nuestro mundo y nuestras iglesias. Durante décadas he visto cómo muchas iglesias se han alejado de la verdad bíblica, enfocándose más en el entretenimiento que en la salvación, más en la prosperidad que en el arrepentimiento. Como muchos de ustedes, me he desilusionado con la religión organizada, mientras que mi fe en Jesucristo solo se ha fortalecido. Oro regularmente, estudio las Escrituras e intento vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Pero nunca esperé recibir una revelación directa de esta magnitud. Antes de continuar, necesito pedirles algo importante. Si este mensaje resuena con su espíritu, por favor, compártanlo con otros. No se trata de construir un seguimiento o crear un movimiento. Se trata de preparar al pueblo de Dios para lo que viene. El cronograma que me fue mostrado es preciso, y el tiempo se está acortando más de lo que pensamos. La noche del 15 de agosto me fui a la cama a mi hora habitual, alrededor de las 10:30 p.m. Sara ya estaba dormida a mi lado, y la casa estaba en silencio. Recuerdo sentirme particularmente agobiado esa noche por el estado del mundo, las guerras, la decadencia moral, la apostasía en las iglesias. Oré durante mucho tiempo antes de quedarme dormido, pidiéndole a Dios que revelara su verdad a aquellos que realmente lo buscan. A las 3:33 a.m. exactamente, fui despertado no por un sonido terrenal, sino por una presencia tan poderosa que parecía vibrar a través de cada célula de mi cuerpo. La habitación estaba llena de una luz que no provenía de ninguna fuente natural. No eran las luces de la calle, ni el reloj digital, ni siquiera la luna. Esta luz estaba viva, cálida, y llevaba consigo una autoridad que hizo temblar mi alma con reconocimiento. Me senté en la cama, completamente alerta, a pesar de haber estado en un sueño profundo momentos antes. Sarah seguía durmiendo plácidamente a mi lado, sin perturbarse, como si esta experiencia estuviera destinada únicamente para mí. La luz comenzó a coalescer, volviéndose más brillante pero de alguna manera más fácil de mirar, hasta que me encontré en la presencia del Señor Jesucristo. Él estaba allí en mi dormitorio, pero de alguna manera la habitación se había expandido más allá de sus dimensiones físicas. Estábamos todavía en mi casa, pero también en un reino que trascendía el espacio y el tiempo. Su apariencia no era como los retratos gentiles que cuelgan en las aulas de la escuela dominical. Este era el Cristo resucitado y glorificado, radiando poder y majestad que hacía que toda autoridad terrenal pareciera sombras. Su voz, cuando habló, resonó no solo en mis oídos, sino a través de todo mi ser. Era la voz de la creación misma, la misma voz que habló el universo para que existiera. Sin embargo, llevaba consigo un amor y una paciencia infinitos. David, dijo, y escuchar mi nombre de sus labios
Se sintió como regresar a casa después de toda una vida de vagar. Has clamado por la verdad en una generación de engaño. Has buscado mi rostro mientras otros se han vuelto hacia la sabiduría mundana. Esta noche verás lo que muy pocos han tenido el permiso de presenciar. El cronograma exacto de los eventos que culminarán en la reunión de mi novia. Quise hablar, hacer preguntas, entender por qué había sido elegido para esta revelación. Pero él continuó, y me encontré escuchando con una intensidad que superaba cualquier experiencia humana que hubiera tenido. Presenciarás 5 eventos específicos, dijo, sus ojos reflejando profundidades de eternidad. Estos no son visiones simbólicas ni profecías lejanas. Son escenas del futuro inmediato, momentos que se desarrollarán en un orden preciso antes de mi regreso por mi iglesia. Los verás tal como ocurrirán, para que puedas advertir a aquellos que tienen oídos para escuchar. Mientras hablaba, el espacio a nuestro alrededor comenzó a transformarse. Las paredes de mi dormitorio se desvanecieron, reemplazadas por visiones tan vívidas y reales que me sentí transportado a los mismos momentos que estaba presenciando. Me di cuenta de que estaba a punto de ver algo que cambiaría no solo mi entendimiento, sino el entendimiento de cualquiera que creyera en este testimonio. El primer evento, dijo Jesús, su voz cargada de tristeza y determinación, será una gran apostasía dentro de lo que los hombres llaman mi iglesia. Verás la revelación de falsos pastores y la separación del trigo de la cizaña. Esto debe suceder para que mi verdadera novia pueda ser purificada y estar lista. La escena que se materializó ante mí fue desgarradora, pero necesaria de presenciar. Me encontré de pie en lo que parecía ser un auditorio de iglesia masivo lleno de miles de personas. La arquitectura era moderna e impresionante, con sistemas de sonido de última generación y producciones escénicas elaboradas. Pero algo estaba terriblemente mal con lo que veía. El pastor que estaba en el púlpito predicaba, pero sus palabras no eran de las Escrituras. En cambio, promovía un mensaje de salvación universal, afirmando que todos los caminos conducen a Dios, que el pecado es simplemente un constructo social y que la cruz fue solo un ejemplo de amor, en lugar de un sacrificio necesario por el pecado. La congregación respondía con aplausos entusiastas, claramente complacida con este mensaje, que no requería arrepentimiento, transformación, ni reconocimiento de su necesidad de un Salvador. Pero esto no fue un incidente aislado. A medida que mi visión se expandía, vi escenas similares desarrollándose en iglesias por toda América y el mundo. Denominaciones que alguna vez habían estado firmemente basadas en la verdad bíblica, ahora abrazaban doctrinas que contradecían directamente las Escrituras. Observé con horror cómo pastores negaban el nacimiento virginal, cuestionaban la resurrección y enseñaban que la Biblia era simplemente una colección de sabiduría humana en lugar de la palabra inspirada de Dios. Jesús estaba a mi lado mientras presenciaba estas escenas devastadoras. Esta gran apostasía ha estado creciendo durante décadas, explicó, su voz llena de justa indignación. Aquellos que fueron llamados a alimentar a mis ovejas, en cambio las han envenenado con falsa doctrina. Han elegido la popularidad sobre la verdad, el éxito terrenal sobre la recompensa eterna. Pero esta apostasía servirá a un propósito. Separará a aquellos que realmente me conocen de aquellos que solo han sabido de mí. La visión continuó, y vi las consecuencias inmediatas de esta gran apostasía. Millones de personas que se consideraban cristianas de repente encontraron su fe sacudida hasta lo más profundo. Algunos, al darse cuenta de que habían sido engañados, comenzaron a buscar desesperadamente la verdad en las Escrituras. Formaron pequeñas iglesias en casas y grupos de oración, reuniéndose alrededor de mesas de cocina y en salas de estar, hambrientos por una relación genuina con Cristo. Pero otros
Enfrentados a la realidad de que su versión cómoda del cristianismo era falsa, optaron por abandonar la fe por completo. Observé cómo la asistencia a la iglesia se desplomaba, no solo por escándalos, sino porque la diferencia entre el cristianismo bíblico y la filosofía mundana finalmente había quedado al descubierto. Los creyentes tibios de los que Cristo habló en Apocalipsis estaban siendo vomitados de su boca. ¿Ves cómo esto sirve a mi propósito?, preguntó Jesús, señalando las escenas de hambre espiritual y rechazo espiritual. La iglesia falsa debe ser revelada antes de que la verdadera iglesia pueda ser revelada. Aquellos que han construido su fe en las tradiciones de los hombres, en lugar de en mi palabra, no soportarán esta prueba. Pero aquellos cuya fe es genuina surgirán más fuertes, más puros y listos para lo que he preparado. Presencié algo notable en medio de este caos. Pequeños grupos de verdaderos creyentes, muchos de ellos cristianos mayores, que habían mantenido la fe bíblica, a pesar de décadas de compromiso en sus denominaciones, se convirtieron en faros de luz. Abrieron sus hogares a aquellos que buscaban la verdad, pasaron horas en oración y estudio bíblico, y demostraron el tipo de comunidad cristiana auténtica que conocía la iglesia primitiva. Estos creyentes no eran perfectos. Tenían sus luchas y fracasos como todos los demás, pero tenían una característica crucial. Amaban a Jesús, más de lo que amaban su comodidad, su reputación o su aceptación por el mundo. Eligieron la verdad bíblica sobre la opinión popular, y su fidelidad durante esta gran apostasía los preparó para lo que venía después. El segundo evento, continuó Jesús mientras la primera visión comenzaba a desvanecerse, será un gran temblor de la tierra misma. Los desastres naturales se multiplicarán e intensificarán, pero no serán eventos aleatorios. Serán dolores de parto, señales de que mi regreso es inminente. A través de estos temblores, los corazones se prepararán para los eventos sobrenaturales que seguirán. La escena que se formó a mi alrededor fue tanto aterradora como inspiradora. Me encontré presenciando lo que parecía ser una secuencia de desastres naturales ocurriendo en un marco de tiempo comprimido. Pero estos no eran desastres ordinarios. Había algo sobrenatural en su sincronización, intensidad y precisión. Vi terremotos golpeando en lugares que nunca habían experimentado actividad sísmica, su magnitud desafiando toda explicación geológica. Los temblores parecían seguir patrones que formaban mensajes en el paisaje, como si la tierra misma estuviera clamando en anticipación al regreso de su creador. Edificios que habían resistido siglos se derrumbaban, mientras que pequeñas iglesias y hogares donde los creyentes se reunían para orar permanecían misteriosamente intactos. La visión se expandió para mostrar sistemas climáticos masivos formándose con una velocidad y poder imposibles. Huracanes aparecían de la noche a la mañana, alcanzando una fuerza sin precedentes antes de tocar tierra en áreas que nunca habían experimentado tales tormentas. Pero nuevamente, había precisión en su destrucción. Parecían evitar comunidades donde vivían verdaderos creyentes mientras devastaban áreas conocidas por la corrupción moral y la rebelión espiritual. Presencié erupciones volcánicas despertando montañas dormidas, sus nubes de ceniza, creando atardeceres espectaculares que pintaban el cielo con colores que recordaban las descripciones bíblicas del cielo. Las erupciones en sí, aunque destructivas, parecían formar patrones en la ceniza y la lava que se asemejaban a letras hebreas antiguas, como si la creación misma estuviera deletreando mensajes de advertencia y esperanza. Estos temblores servirán a múltiples propósitos, explicó Jesús mientras observaba estos eventos extraordinarios desarrollarse. Humillarán a los orgullosos que confían en su propia fuerza y tecnología. Llevarán a las personas a arrodillarse en oración y demostrarán que el orden natural está sujeto a la autoridad sobrenatural. Pero lo más importante,
despertarán a muchos a la realidad de que el tiempo se está acabando. La respuesta a estos desastres fue diferente a cualquier cosa en la historia humana. Mientras los servicios de emergencia luchaban por hacer frente a la escala de la destrucción, algo notable comenzó a suceder en las áreas afectadas. Iglesias que habían estado casi vacías comenzaron a desbordarse con personas buscando respuestas, consuelo y salvación. Las reuniones de oración que habían sido atendidas por solo un puñado de creyentes fieles de repente atrajeron a cientos, luego a miles. Observé cómo escépticos endurecidos, enfrentados a la innegable realidad de la intervención sobrenatural en eventos naturales, comenzaron a buscar a Dios con una intensidad desesperada. Científicos que habían construido sus carreras explicando lo milagroso se encontraron incapaces de dar cuenta de la precisión y el momento de estos desastres. Funcionarios gubernamentales que durante mucho tiempo habían ignorado u opuesto la influencia religiosa en la vida pública comenzaron a pedir días nacionales de oración. Pero quizás lo más notable, vi cómo estos desastres derribaron las barreras denominacionales entre los verdaderos creyentes. Pentecostales ayudaron a bautistas, metodistas trabajaron junto a católicos, y las iglesias bíblicas independientes abrieron sus puertas a cualquiera que buscara refugio y verdad. ¿Ves cómo uso incluso el desastre para el bien?, preguntó Jesús, su voz llena de compasión por el sufrimiento, pero también de alegría por el despertar espiritual que estaba teniendo lugar. La tierra misma gime por mi regreso, y estos temblores son dolores de parto que anuncian el nacimiento de una nueva era. Aquellos que tienen oídos para escuchar entenderán las señales, mientras que aquellos que permanecen endurecidos atribuirán todo a la casualidad y al cambio climático. La visión me mostró el impacto global de estos desastres sobrenaturales. Las cadenas de noticias internacionales, a pesar de su sesgo secular, no podían ignorar las implicaciones espirituales de eventos que desafiaban toda explicación natural. Líderes religiosos de diversas fes se encontraron en programas de televisión, intentando explicar lo que estaba sucediendo desde sus propias perspectivas teológicas. Pero solo aquellos basados en la profecía bíblica podían dar sentido al patrón y propósito detrás de los eventos. Mientras la segunda visión se desvanecía, sentí que el tercer evento sería diferente en carácter, menos sobre un temblor externo y más sobre una revelación espiritual. Jesús se volvió hacia mí con una expresión de anticipación mezclada con preocupación. El tercer evento, dijo, será una gran revelación de verdades ocultas. Los secretos que han estado escondidos durante generaciones serán expuestos. La corrupción de los sistemas mundanos quedará al descubierto. Pero, más importante aún, las verdades espirituales que han sido suprimidas serán restauradas a mi pueblo. Este conocimiento los preparará para las fases finales de mi plan. Lo que presencié a continuación fue diferente a cualquier visión de revelación que pudiera haber imaginado. Comenzó con lo que parecía ser una violación masiva de datos que afectaba a gobiernos, corporaciones e instituciones religiosas en todo el mundo. Pero esto no fue obra de hackers humanos. Fue un desvelamiento divino de la verdad que había estado oculta en la oscuridad. Vi documentos clasificados apareciendo simultáneamente en pantallas alrededor del mundo, revelando décadas de engaño y corrupción en los niveles más altos del gobierno, pero más significativamente. Presencié manuscritos antiguos y descubrimientos arqueológicos siendo revelados que confirmaban la absoluta precisión de la profecía e historia bíblica. Documentos que habían sido suprimidos por instituciones académicas y jerarquías religiosas, de repente se volvieron accesibles para cualquiera que buscara la verdad. La revelación más sorprendente involucró la recuperación de escritos cristianos del primer siglo que habían estado ocultos durante casi 2 milenios. Estos documentos,
preservados por medios milagrosos, contenían relatos detallados de la iglesia primitiva, que se alineaban perfectamente con las Escrituras, mientras proporcionaban perspectivas adicionales sobre la comprensión apostólica de los eventos de los últimos tiempos. Leer estos textos era como tener conversaciones personales con Pedro, Pablo y Juan sobre los últimos días. Durante demasiado tiempo, explicó Jesús mientras observaba estas revelaciones desarrollarse, la verdad ha sido filtrada a través de instituciones humanas más preocupadas por mantener el poder que por proclamar mi palabra. Pero en estos días finales, me aseguraré de que mi pueblo tenga acceso directo al conocimiento que necesitan para entender los tiempos y prepararse para mi regreso. Presencié el impacto explosivo de estas revelaciones tanto en creyentes como en incrédulos. Para aquellos que habían mantenido la fe, a pesar de décadas de ataques a las Escrituras, estos descubrimientos proporcionaron vindicación y un entendimiento más profundo. Vieron profecías cumplidas con precisión, relatos históricos verificados con evidencia arqueológica y verdades doctrinales confirmadas a través de escritos apostólicos, pero para aquellos que habían construido sus carreras socavando la autoridad bíblica, estas revelaciones fueron devastadoras. Observé cómo destacados escépticos, enfrentados a evidencia innegable de la precisión y la inspiración divina de las Escrituras, experimentaban conversiones dramáticas o se retiraban a un rechazo aún más profundo. No había término medio. La evidencia era demasiado abrumadora para ignorarla o explicarla. El impacto en la Iglesia fue revolucionario. Las denominaciones que habían comprometido la autoridad bíblica se encontraron perdiendo miembros a movimientos que abrazaban estas verdades recién reveladas. Profesores de seminarios que habían pasado décadas enseñando que la Biblia era simplemente sabiduría humana encontraron sus aulas vacías, mientras los estudiantes buscaban maestros que pudieran explicar el conocimiento sobrenatural estaba siendo revelado. Pero quizás lo más importante, vi cómo estas revelaciones preparaban a los creyentes para las batallas espirituales que estaban por venir. Los escritos expuestos contenían instrucciones detalladas para la guerra espiritual, descripciones de jerarquías angelicales y explicaciones de dones sobrenaturales que muchos cristianos modernos nunca habían entendido. Este conocimiento resultaría crucial para lo que venía después. El cuarto evento, continuó Jesús mientras la tercera visión se disolvía, será el mayor derramamiento de mi espíritu desde el día de Pentecostés. Señales, maravillas y milagros se volverán comunes entre mi pueblo. Esta será la cosecha final, la última oportunidad para que las almas entren en mi reino antes de que la puerta se cierre. La escena que se materializó a mi alrededor fue impresionante por su intensidad espiritual. Me encontré presenciando lo que solo podía describirse como un nuevo libro de los Hechos, siendo escrito en tiempo real. Creyentes que nunca habían operado en dones sobrenaturales, de repente se encontraron sanando a los enfermos, expulsando demonios y realizando milagros que desafiaban toda explicación natural. Pero esto no era el emocionalismo caótico que caracteriza mucho de lo que hoy pasa por actividad espiritual. Esto era ordenado, con propósito, y siempre dirigido hacia la salvación de almas y la glorificación de Cristo. Observé cómo creyentes comunes, empoderados por el Espíritu Santo de maneras sin precedentes, se convertían en demostraciones vivientes de la realidad de Dios para un mundo escéptico. Vi a una abuela en Texas imponiendo manos sobre el cuerpo de su vecino enfermo de cáncer y viendo cómo los tumores desaparecían instantáneamente. Presencié a un trabajador de fábrica en Michigan, hablando en una lengua que nunca había aprendido, solo para descubrir que un ingeniero extranjero visitante entendía cada palabra y se convertía a Cristo a través de la experiencia. Observé a grupos de adolescentes en California
orando por sus amigos adictos a las drogas y viendo cómo ocurría una liberación completa en momentos. Este derramamiento confundirá a los sabios y poderosos, explicó Jesús mientras me maravillaba ante la magnitud de la actividad sobrenatural. Aquellos que han confiado en la sabiduría humana no podrán explicar lo que ven. Aquellos que han dependido del poder terrenal descubrirán que la autoridad espiritual supera cualquier otra forma de influencia. Y aquellos que han preparado sus corazones a través de los eventos anteriores se convertirán en vasos para mi gloria. El impacto global fue asombroso. Los hospitales comenzaron a reportar sanaciones milagrosas que la ciencia médica no podía explicar. Los medios de comunicación se encontraron documentando eventos sobrenaturales a diario. Las autoridades gubernamentales, enfrentadas a evidencia innegable de intervención divina, luchaban por mantener su visión secular del mundo. Pero también vi la oposición que surgió contra este movimiento de Dios. Líderes religiosos cuya autoridad estaba amenazada por encuentros sobrenaturales directos intentaron desacreditar los milagros. Figuras políticas intentaron regular o controlar las actividades espirituales. Las organizaciones de medios trabajaron para suprimir o explicar los eventos sobrenaturales. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles porque el trabajo del Espíritu era demasiado extendido y poderoso para contenerlo. Por cada milagro que intentaban desacreditar, ocurrían 10 más. Por cada creyente que intentaban silenciar, 20 más comenzaban a hablar. El movimiento era imparable porque no estaba impulsado por una organización humana, sino por un nombramiento divino. Presencié algo particularmente hermoso durante este cuarto evento: la unidad que se desarrolló entre los verdaderos creyentes. Las diferencias denominacionales que habían dividido a las iglesias durante generaciones se volvieron irrelevantes cuando los creyentes vieron al mismo Espíritu trabajando a través de pentecostales, bautistas, católicos y cristianos, independientes por igual. El enfoque cambió de argumentos teológicos a la experiencia común del poder sobrenatural de Dios y la misión urgente de alcanzar a los perdidos antes de que se acabara el tiempo. Este gran derramamiento sirve a un propósito específico en mi cronograma, explicó Jesús. Reunirá la cosecha final de almas que serán tomadas en el arrebatamiento. Toda persona que está destinada a ser parte de mi novia tendrá la oportunidad de escuchar el Evangelio demostrado en poder durante este período. Cuando esta cosecha esté completa, la puerta se cerrará y la era de la Iglesia terminará. Mientras la cuarta visión comenzaba a desvanecerse, sentí que nos acercábamos al momento culminante, el evento para el que todos los demás habían estado preparando. La anticipación en la presencia de Jesús era palpable, como un novio preparándose para recibir a su novia. El quinto y último evento, dijo, su voz llena de alegría y anhelo, será el arrebatamiento mismo. Verás exactamente cómo se desarrolla, cuándo ocurre y quién será tomado. Este conocimiento te está siendo dado para que puedas preparar a otros y ayudarles a entender que el arrebatamiento de la Iglesia no es una esperanza lejana, sino una realidad inminente. La visión que se formó a mi alrededor fue la vista más gloriosa y aterradora que jamás había contemplado. Me encontré presenciando el momento que los creyentes han anticipado durante 2 milenios, el arrebatamiento real de la Iglesia. Pero verlo desarrollarse fue mucho más magnífico y preciso de lo que jamás había imaginado. Comenzó con un sonido que parecía venir del cielo mismo, no audible para los incrédulos, pero inconfundible para aquellos cuyos espíritus estaban sintonizados con la frecuencia divina. Era la voz del arcángel y la trompeta de Dios que Pablo describió en 1 Tesalonicenses, pero llevaba armonías y matices que transmitían mensajes de victoria, finalización y regreso al hogar. Observé cómo comenzaba la primera fase del arrebatamiento con aquellos que habían muerto en Cristo.
Las tumbas alrededor del mundo comenzaron a abrirse, pero no de la manera grotesca de las películas de terror. En cambio, cuerpos glorificados emergían con una belleza y resplandor que reflejaban su naturaleza eterna. Estos santos resucitados ascendían al aire con expresiones de alegría y reconocimiento, como si estuvieran saludando a viejos amigos después de una larga separación. Luego, vino el momento que nunca olvidaré, la transformación y el arrebatamiento de los creyentes vivos. En un instante que era de alguna manera más rápido que el pensamiento y lo suficientemente lento para observar, vi cómo los cuerpos de los verdaderos cristianos alrededor del mundo comenzaban a cambiar. Los ancianos se volvían jóvenes, los enfermos se sanaban, los débiles se fortalecían, las arrugas desaparecían, las discapacidades se desvanecían, y cada creyente era vestido con un cuerpo glorificado que reflejaba la imagen de Cristo mismo. Pero lo que me impactó más poderosamente fue la precisión de quién fue tomado y quién fue dejado atrás. No se basaba en la afiliación denominacional, la asistencia a la iglesia, ni siquiera en la actividad religiosa. El factor determinante era la relación genuina con Jesucristo, que había sido probada y refinada a través de los 4 eventos anteriores. Vi a católicos fieles siendo tomados mientras sus sacerdotes liberales permanecían. Presencié a pentecostales llenos del Espíritu siendo arrebatados, mientras sus pastores enfocados en la prosperidad se quedaban. Observé a santos ancianos de pequeñas iglesias rurales ascendiendo para encontrarse con el Señor, mientras las congregaciones de megaiglesias encontraban sus edificios de repente casi vacíos. La discriminación era perfecta y justa. Aquellos que habían soportado la gran apostasía sin comprometer la verdad, que habían reconocido la mano de Dios en los desastres naturales, que habían abrazado el conocimiento revelado con humildad y que habían participado en el derramamiento final del Espíritu, estaban listos para este momento. Su fe había sido probada, sus corazones purificados y sus espíritus preparados para la traslación. ¿Ves la sabiduría del cronograma?, preguntó Jesús mientras observaba este evento glorioso desarrollarse. Cada evento fue diseñado para preparar a mi novia y separarla de aquellos que simplemente afirmaban conocerme. La apostasía eliminó a los falsos conversos. Los temblores despertaron a los dormidos. Las revelaciones los equiparon con la verdad. El derramamiento los empoderó para el servicio. Y ahora la cosecha está completa. Presencié las consecuencias inmediatas del arrebatamiento con asombro y tristeza. Aquellos que fueron dejados atrás de repente entendieron lo que había pasado, pero para muchos ya era demasiado tarde. Las iglesias que permanecieron estaban llenas de personas que habían asistido a los servicios, pero nunca habían rendido verdaderamente sus vidas a Cristo. Los líderes religiosos que habían predicado mensajes suaves en lugar de la verdad bíblica se encontraron abandonados por el mismo Dios al que afirmaban servir. Pero también vi algo que me dio esperanza. Algunos de los dejados atrás inmediatamente cayeron de rodillas en arrepentimiento, finalmente entendiendo lo que habían perdido y buscando desesperadamente la salvación que habían descuidado. Aunque no serían parte de la iglesia, tendrían la oportunidad durante la tribulación de demostrar su fe a través de la persecución y el martirio. La reacción global a la desaparición de millones de personas fue exactamente tan caótica como podrías imaginar, pero también precisamente como se profetizó en las Escrituras. Los gobiernos se apresuraron a explicar el fenómeno, inicialmente culpando de todo, desde secuestros masivos hasta abducciones alienígenas. Pero aquellos dejados atrás que habían escuchado el testimonio de los creyentes arrebatados sabían exactamente qué había ocurrido. Por esto ha sido mostrado estas cosas, dijo Jesús mientras la visión llegaba a su conclusión. El cronograma está establecido. Los eventos son seguros
y el tiempo es corto. Aquellos que escuchen este testimonio y respondan con fe estarán preparados para cada fase. Aquellos que lo rechacen serán tomados por sorpresa cuando comience el primer evento. Mientras la quinta visión se desvanecía, me encontré de nuevo en mi dormitorio. Aunque Jesús permanecía presente conmigo, el reloj digital mostraba las 6:15 a.m. Habían pasado casi 3 horas, aunque parecía tanto minutos como una eternidad simultáneamente. La luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas, pero parecía tenue en comparación con la gloria que acababa de presenciar. «Recuerda todo lo que has visto», instruyó Jesús, su voz comenzando a desvanecerse mientras su presencia visible se preparaba para partir. La gran apostasía ya está comenzando. Ves evidencia de ella en las iglesias a tu alrededor. Los desastres naturales se intensificarán pronto. Las revelaciones de la verdad oculta asombrarán incluso a los creyentes. El derramamiento de mi espíritu transformará a las personas comunes en vasos de mi poder. Y cuando todas estas cosas se hayan cumplido, regresaré por mi novia. Hizo una pausa, y sus palabras finales llevaron el peso de la eternidad. Diles que el cronograma ha sido establecido no para crear miedo, sino para crear preparación. Vengo pronto, y mi recompensa está conmigo. Aquellos que han preparado sus corazones a través de cada uno de estos eventos escucharán que les digo: bien hecho, siervo bueno y fiel. Aquellos que han ignorado las señales se quedarán para enfrentar la oscuridad que sigue. Con esas palabras, su presencia se retiró, dejándome solo en mi dormitorio, pero transformado para siempre por lo que había experimentado. Las visiones permanecieron vívidas en mi memoria, cada detalle tan claro como cuando las presencié por primera vez. Sabía con absoluta certeza que me había sido dada una revelación divina de eventos futuros y que tenía la responsabilidad de compartir este conocimiento con otros. La transición de regreso a la vida ordinaria fue difícil. ¿Cómo regresas a la rutina normal después de presenciar el cronograma de los últimos tiempos? ¿Cómo discutes preocupaciones terrenales cuando has visto la perspectiva eterna de los eventos actuales? Sara notó el cambio en mí inmediatamente, aunque inicialmente no pudo entender qué había pasado. Durante los días siguientes, compartí la visión con mi esposa, mis hijos y amigos cercanos. Algunos creyeron de inmediato, reconociendo la autoridad espiritual que acompañaba al testimonio. Otros fueron escépticos, incapaces de aceptar que un hombre común como yo pudiera recibir una revelación tan extraordinaria. Pero a medida que continuaba compartiendo el mensaje, vi corazones siendo preparados, oraciones siendo ofrecidas y vidas siendo cambiadas. Comencé a notar la confirmación de la precisión de la visión en los eventos actuales. Las iglesias que había visto en la visión de la apostasía ya estaban comenzando a comprometerse con la verdad bíblica. Los desastres naturales estaban ocurriendo con una frecuencia e intensidad crecientes. La información oculta estaba siendo expuesta a través de diversos medios y había informes de sucesos sobrenaturales entre los creyentes que parecían ser señales tempranas del próximo derramamiento. La urgencia del mensaje se volvía más real con cada día que pasaba. Sabía que el primer evento, la gran apostasía, pronto se aceleraría, desencadenando la secuencia que culminaría en el arrebatamiento. El tiempo se estaba acabando para la preparación, tanto espiritual como práctica. Ahora, meses después de recibir esta visión, estoy más convencido que nunca de su precisión e importancia. Las señales están por todas partes para aquellos que tienen ojos para ver. Las iglesias están eligiendo el entretenimiento sobre la verdad, la prosperidad sobre la piedad y la popularidad sobre la profecía. Los desastres naturales están desafiando toda explicación y ocurriendo en patrones que sugieren un diseño sobrenatural. El conocimiento antiguo
está siendo recuperado y revelado a un ritmo sin precedentes. Y los informes de sucesos milagrosos entre los creyentes están aumentando exponencialmente. Los 5 eventos que presencié se desarrollarán en una secuencia exacta antes de que termine este año. La gran apostasía expondrá el cristianismo falso y purificará a la verdadera iglesia. Los desastres naturales humillarán el orgullo humano y llevarán a las personas a buscar a Dios. La revelación de verdades ocultas equipará a los creyentes con conocimiento y vindicará las Escrituras. El derramamiento del Espíritu demostrará la realidad de Dios y reunirá la cosecha final. Y el arrebatamiento concluirá la era de la Iglesia e iniciará el tiempo de la tribulación. Ya no soy el supervisor de mantenimiento común que se fue a la cama el 15 de agosto. He sido transformado por un encuentro con la verdad eterna, y no puedo permanecer en silencio sobre lo que presencié. La advertencia ha sido dada, el cronograma revelado, y la oportunidad para la preparación es ahora. La pregunta que queda es esta: ¿qué harás con lo que has escuchado? ¿Prepararás tu corazón para la gran apostasía al fundamentarte firmemente en las Escrituras en lugar de en la tradición humana? ¿Reconocerás la mano de Dios en los desastres naturales y responderás con oración y arrepentimiento? ¿Abrazarás las verdades reveladas que vindicarán tu fe y te equiparán para la batalla espiritual? ¿Te posicionarás para ser usado en el derramamiento final del Espíritu de Dios? ¿Y estarás listo cuando Jesús regrese por su novia? La elección es tuya, pero el cronograma es de Dios. Los eventos que presencié se desarrollarán exactamente como se me mostró, estemos preparados o no. La única variable es nuestra respuesta al conocimiento que nos ha sido dado. El tiempo se está acabando. El novio está viniendo. ¿Estarás listo para encontrarlo? Gracias desde lo más profundo de nuestros corazones por quedarte con nosotros hasta el final de este testimonio. Si todavía estás aquí, significa que algo ha tocado profundamente tu espíritu. Como muestra de nuestra gratitud, hemos preparado un pequeño regalo para ti. Haz clic en el enlace de abajo para descargarlo gratis. Ahora, te invitamos a dar un pequeño paso que puede tener un gran impacto. Deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo para que podamos orar por tu país. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las poderosas revelaciones que compartimos todos los días. Y, lo más importante, comparte este video con al menos 3 personas que ames, amigos, familiares, hermanos y hermanas en la fe, porque un simple clic puede cambiar un alma, reavivar la esperanza y traer un corazón de vuelta a Dios. Que el Señor te bendiga y siempre te guíe en la verdad.